Dice ahí, al que tú escogieres. Entonces voy a hablar acerca de cómo Dios escoge, elige a ciertas personas para su ministerio. Todos somos iguales, hermano, ante Dios, pero Dios elige a ciertas personas para cierto tipo de trabajo que Él quiere que se desarrolle en el ministerio. Y bueno, hermano, yo creo que si tú tienes cargo o yo tengo cargo, tengo responsabilidades, ¿verdad? Entonces, hermano, es un gusto tener dones, pero Dios habla de dones que va a pedir cuentas, ¿verdad, hermanos? Sí. Entonces, hermano, no hacemos nada más que lo que Dios quiere que hagamos. Sí. Y al final que hagamos todo, ¿qué vamos a decir, hermano? Siervos inútiles somos. Lo que hicimos es lo que deberíamos de haber hecho. Entonces, hermano, voy a hacer esta enseñanza. Bienaventurado el que Dios escogiere. ¿Cuántos de aquí, hermano, quisiera que Dios los escogiera? ¿No sería una bendición que Dios le escogiera a usted? Sí, amén. Porque muchos algunos lo toman como una maldición y se van corriendo en vez de que digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como Isaías, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando entendió que Dios lo había perdonado, lo había purificado, él solito se ofreció para servir a Dios. Dios como que tirando al aire ahí, a ver, ¿quién enviaré? Y hermano, yo creo que aquí en este auditorio habrá siervos, habrá hombres que Dios ya ha hablado antes y que no han dicho como Isaías, heme aquí. Y bueno, hermanos, gracias, pastor, por darme la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Y hermano, todo lo que sé, le vuelvo a decir, es por el pastor. No he tenido otro pastor más que el pastor Crescencio. Si tiene una queja, ya le vuelvo a decir, vaya con él. Él me hizo. Hermano, él haciendo donas, no será algún carro que tenga como tipo carreras aquí. Muy bien. Hermanos, ahí hay gente, miren, dando vueltas. Puede chocar un carro. Muy bien. Entonces, hermano, ¿cuántos de aquí quisieran que Dios los eligiera? Amén. Muy bien. Como introducción, hermano, Dios en su soberanía, escuche esto, si puede ponerme más atención a mí que a los drifteros. Dios en su soberanía escoge algunas personas y ha escogido algunas personas y seguirá escogiendo algunas personas, y lo ha hecho en el Antiguo Testamento. Moisés, que fue escogido por Dios, Aarón como sacerdote, como ayudante de Aarón, de Moisés, perdón, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, como los reyes, David, Salomón y otros muchos reyes que usted conoce. Y también, hermano, escogió a algunos constructores para que construyeran templo, construyeran ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan cómo Nehemías, cuando llegó, estaba destruido y reconstruyeron cada uno su parte? ¿Se acuerdan, hermano? Constructores en artesanías, plata, oro, toda piedra preciosa y los utensilios, los llenaba de sabiduría, los escogía. Sí. Músicos, escogía músicos. Ahorita vamos a ver algunos versículos. ¿Tiene tiempo, hermano, de aprender esto? Cantores que cantan bonito y que alaban a Dios y que entendían, hermano, que la alabanza y lo que salía de su boca era para Dios, no al aire, no era para una fama, sino que eran especialmente dedicados para Dios. Escritores de la Biblia
que eran inspirados por Dios, útiles para que Dios los usara y inspirados por Él escribieran las Escrituras, Amen. etcétera, y etcétera, etcétera. Pregunta, ¿tendrá Dios escogidos el día de hoy? Amen. Otra pregunta, ¿habrá en este lugar que Dios ha escogido? Amen. Amen. ¿Ya atendió al llamado que Dios le ha hecho? Amen. ¿Se aplicará esto que Dios está escogiendo, se aplicará para nosotros? Hermano, vaya, le voy a dar un ejemplo. Dios escoge en su soberanía. Por ejemplo, vaya a Salmos, capítulo 89. Salmos 89. Versículo 3. Vamos a hablar cómo Dios escogió a David. Salmos capítulo 89, versículo 3. Hice pacto con ¿quién, hermano? Con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Bueno, hermanos, y dice, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aquí, hermano, está hablando cómo Dios escogió a David. Él lo escogió. He hallado a un varón conforme a mi corazón, él dijo de David, que tenía como referencia que iba a hacer todo lo que Dios quería que se hiciera. Amen. Dios lo escogió. Mire ahí en el mismo versículo, pero en el versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, ahí mismo Salmo 89, 19, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Vemos aquí, hermano, cómo David fue escogido por Dios. Amen. El pueblo de Israel, hermano, entre tantos pueblos, cuando Dios escoge a Israel, había otros pueblos más, pero Él decidió escoger en la nación de Israel. Salmos 33. Vamos a ver mucha Biblia, hermano. Amen. Salmos 33, versículo 12, dice así, 33, Salmos 33, versículo 12. Bienaventurado la nación cuyo Dios es ¿quién, hermano? Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Quién es ese pueblo, hermano, del que hablaba en este versículo en aquel tiempo? Israel. Ahora usted y yo no somos de Israel, pero somos un pueblo, ¿verdad? Nación santa, Amen. pueblo adquirido por Dios. Yes. ¿Ok? Y mire lo que dice, hermano, ahí en Salmo 105. Salmo 105, versículo 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, ¿qué dice, hermano? Sus escogidos. Aquí vemos, hermano, cómo Dios escoge a David para ungirlo por rey sobre su pueblo. Y vemos cómo Dios mismo escoge a su pueblo, a la nación Israel, para que sea su pueblo. Amen. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice el 11, donde no hay, desde el 11, Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como que, hermano, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia. Aquí habla, hermano, ahora del pueblo de los cristianos, o sea, usted y yo, Amén. que somos escogidos de Dios. Amén, hermano. Sí, amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Que Dios me haya puesto la vista en mí, hermano, soy privilegiado. Sí, amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Según la Biblia, hermano, nosotros éramos de lo peor, hermano, de lo vil y menospreciado. Sí es. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hermano, hemos visto ya que Dios escogió al rey David. Hemos visto, hermano, cómo Dios escogió a su pueblo, Israel, cómo nos escogió nosotros para ser su nación santa, hermano. Amén. Vemos, hermano, en Lucas, vaya a Lucas capítulo 6. Oren por mi hijo, hermano, se siente malito. Ayer estuvimos toda la noche en el hospital. Llegué a las 5 o 10 de la mañana a mi casa. Desde las 10 de la mañana estuvimos ahí, que Dios haga la obra y que todo esté bien, ¿verdad? Y bueno, hermanos, dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 13, la palabra de Dios dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué dice? Vemos otro llamado, otro que Dios escoge. ¿Quién escoge, hermano? A los apóstoles. ¿Quién los escogió? Dios, Jesús. Dios dijo, usted, sígame. Y Dios los escogió. Hermano, Dios en su soberanía hace eso. Amén. Puede usted estar de acuerdo o no, pero Dios lo hace. Vemos, hermano, en Hechos, bueno, ya no vamos a ir ahí porque es el mismo punto. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. No, yo no creo, hermano, en esto de la predestinación, no es bíblico. Pero dice la Biblia que para las profundidades de la tierra no hay investigación, ni para el corazón ni los pensamientos del rey. Sí es. Dios hace su voluntad de una manera que usted ni yo no podemos comprender. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esteban fue apedreado y Dios le dijo, los mismos apóstoles dijeron, vamos a escoger a uno para que sea el sucesor de Judas, perdón. Y bueno, uno llamado Justo, ¿verdad? Y había otro que estaba ahí que era escogido y bueno, ¿cómo? Matías. Y ellos escogen a un apóstol, hermano, pero ya no se vuelve a ver más adelante. Pero Dios mismo se encarga en escoger a otro apóstol llamado Pedro. Amén. Pablo, perdón. Pablo no escogido por hombres. Pablo no fue llamado a ser apóstol ni llamado por hombres. Fue por Dios. Muy bien. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9:15. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hablando del mismo Pablo.
el que Dios mismo escogió. Hermanos, vemos aquí apóstoles, reyes, pueblos, naciones que Dios escogió para sí. Vaya a Efesios capítulo 4. Espero que sea de bendición esta enseñanza, hermano. Sí, hermano, amén. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Qué dice, hermano? Que fuisteis llamados. Dios llamó, Dios escogió. Y hermanos, vemos que Dios escogió a maestros, pastores, misioneros y evangelistas. ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Quién los escogió? Dios. Dios. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Dice así: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen con continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutum y a los otros, ¿qué dice, hermano? Escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Y dice: con ellos a Emán y a Jedutum con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros. No eran soccer, no era un juego de soccer, hermano. Eran gente que cuidaba la puerta. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Dios escogió aún a los que iban a tocar la música, hermano. Amén. Ahora, en base a lo que dice Salmo 65. Salmo 65. Versículo, ahí donde estábamos, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermano, en base a lo que Dios escogiere, yo te animo que no ignores el llamado de Dios. Porque el que llama a Dios dice que es bienaventurado. Amén. O sea, va a ser para lo que fue hecho. Este teléfono, si no tiene batería, no sirve. A lo mejor, hermano, muchos por eso no son felices, porque no están atendiendo al llamado de Dios. Amén. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Una de las cosas, hermano, entonces, el primer punto, quiero que sepa que Dios es el quien llama. Amén. Dios es el que escoge. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, amén. Si creemos y decimos que somos bíblicos,
Debemos de entender, hermano, que Dios es el que escoge. Sí, amén. No nuestro razonamiento, no porque me cae bien. Todo eso es basura. Cierto, amén. Dios escoge. Amén. Y cuando Dios escoge, Dios está bien. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿qué dice, hermano? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Dios es el que llama, hermano. Romanos capítulo 11. Recuerdo, hermano, cómo Dios me llamó. Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Porque irrevocables, todo junto, hermano. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La primera vez que fui a Montecito, hermano, nunca había ido a una conferencia. Era mi primera conferencia, hermano. Déjeme poner un paréntesis ahí. Por eso ustedes padres deben estar interesados en que sus hijos vayan a la conferencia. Amén. No rehuses mandar a tu hijo con Jesús. Así es. Y tampoco, mire, hermano, si somos serios, hermano, muchas veces usted y yo hemos estorbado Amén. a que Dios lo llame. Dios llama, hermano. Y cuando Él llama es claro. Y son irrevocables el llamamiento. Dios, hermano, no lo puede quitar. Es a ti y va a ser para ti y es específicamente para ti. Dios te llamó con llamamiento santo, te escogió desde antes que nacieras, sabía que ibas a creer en Él y Dios te predestinó. Dice la Biblia, hermano, cuando habla de esa palabra predestinar, es para que seamos hechos semejante a Él. Sí, amén. En todo. Entonces, hermano, Romanos 11:29 nos dice, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo no sé dónde Dios lo llamó, cuándo fue que lo llamó, pero estoy seguro, hermano, que fuera de la voluntad de Dios, con los amigotes, viendo Facebook, Dios nos va a obrar ahí. Sí es, hermano. Va a ser en la voluntad de Dios cuando Dios te va a llamar. Amén. En la iglesia, en conferencia, leyendo la Biblia, escuchando predicación. Dios me llamó cuando fui a Montecito. ¿Estás bien, hijo? Y yo estaba hasta atrás. Y ya los miraba y cómo predicaban, y me llamaba la atención y empezó un fuego aquí en mi corazón. Y yo mismo decía, quiero eso es lo que quiero, creo que para eso fui hecho. Hermano, sentí algo en mí, una pasión y quiero hacerlo. Pero yo dije, bueno, está lejos en llegar a hacerlo. Y cuando hubo el llamado, yo quería pasar y hermano, no pasé. Y recuerdo, hermano, que 2 veces el pastor estaba delante de mí y me volteaba a ver así. Y yo decía, estaba sudando, estaba el Señor hablándome a mi vida, a mi corazón, a mi persona. Era Dios y yo y Dios. Y rehusé y dije, no voy a pasar, no. Y otra vez volteó para arriba y el pastor otra vez voltea. Y no pasé, hermano. Se acabó la conferencia, nos despedimos, todos a comer. Y recuerdo que fui con el pastor y le dije, pastor, yo tenía ganas de pasar. No pasé.
pero ya tomé la decisión. Amén. Voy a servir a Dios. Voy a predicar. No sé cómo predicar. Y aún no sé cómo predicar, pero trato de predicar. Amén. Son irrevocables cuando Dios te escoge. La pregunta es, ¿ya escuchaste la voz de Dios en tu vida? ¿Estás atendiendo al llamado que Dios te ha hecho? ¿O nomás poquito? Cuando puedes, cuando tienes. Y llegué de la conferencia, me paré en ese lugar, en los baños enfrente, había un hoyo en aquel tiempo, estaban arreglando la tubería, bien recuerdo. Me paré ahí, empecé a llorar y dije, ¿por qué esta iglesia está tan chiquita y vengo de una iglesia de cientos? Y yo le dije al Señor, llorando ahí, le dije, Señor, úsame para llenar y ayudar al pastor a llenar esta iglesia. Amén. Y ese fue mi llamado. Y eso es lo que quiero, como muchos de ustedes. Amén. Cada persona que desea que esta iglesia se llene y cuando ve gente se goza, se une, es que están en la voluntad de Dios. Amén. 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 Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28. ¿Será que Dios ya... Sí, fíjese, hermano, que usted que lee Biblia, usted sabe que Dios casi mata a Moisés. Sí. O sea, sí somos llamados, pero no somos indispensables, ¿ok? Sí, amén. Dios le dijo a Moisés, mira, te voy a matar si no haces como yo quiero. Si no es como yo quiero, ¿Sí sabe ese versículo, hermano? Sí. ¿Quién lo ha leído? Dios quería matar a Moisés. ¿Puede buscar ese versículo para los que no lo han visto? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Gracias, pastor, discúlpeme. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí vemos cómo David está ayudando a su hijo Salomón que atendiera al llamado que Dios le estaba haciendo. Atiende a Dios, atiende el llamado de Dios, porque si no lo atiendes, él te va a desechar a ti. Ese es un peligro, hermano, cuando ignoramos el llamado de Dios. Tú sabes, hermano, lo que Dios ha querido de ti. Tú lo sabes perfectamente. Yo sé qué es lo que Dios me ha pedido. Si yo no estoy en la voluntad de Dios, hermano, estoy en peligro. Dice mi papá, estás corriendo peligro. Éxodo 4:24. Éxodo 4:24. Dice así la palabra de Dios en la pantalla. Éxodo 4:24. Los tiene 18. ¿24 qué pasó? 4. 24:4. No. 4. Oh, 4:24. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿Y qué dice, hermano? Quiso matarlo. Hablando de Moisés. Dios quería matar a Moisés. Entonces, hermano, Dios llama a las personas. Llamó al pueblo, escogió un rey, escogió a los apóstoles, escogió y puso apóstoles, escogió a reyes, escogió a escribas, escogió a músicos, escoge, pero no todos atienden, hermano, al llamado de Dios.
¿Está aprendiendo algo, hermano? Amén. ¿Para qué? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Y Dios escoge como Él quiere, hermano. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, ¿el qué, hermano? De la circuncisión. Lo contrario. Pablo y Pedro, uno de circuncisión y otro de la incircuncisión, para ganar a los gentiles, a los judíos. Amén. ¿Entiende eso, hermano? Sí. Es que yo creo, yo pienso, y él es llamado. Hermano, deja que Dios lo llame a él. Amén. Sí sabe, hermano, que yo he entregado a mi hijo muchas veces en el altar. Y yo digo, Señor, si él muere en tu voluntad, estaré contento. Pero si él muere fuera de la voluntad, estaré muy triste. Dios escoge, hermano. Amén. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dejar que obre. Dejar que tú, joven, hermana, hermano, atiendas el llamado de Dios para que Dios no te deseche. Amén. Y que seas útil en la obra del ministerio. Amén. Dios escoge, hermano, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Sí sabe, hermano, que a algunos Dios los va a escoger para que sean pilares de la iglesia y se pueda comprar un templo. Amén. No todos los niños aquí van a ser pastores ni misioneros. Algunos van a ser doctores para que pueda que esta iglesia sostenerse y pagar un templo de 5 millones. Amén. Quiero que sea consciente, hermano. Sí, amén. Quiero que se ponga en la realidad de la vida. Así es. Algunos van a ser doctores. Otros van a atender al llamado de Dios. Van a servir. Otros se van a ir a otro lugar. Y mire, hermano. Mire cómo somos nosotros. Hijo, hija, ve, pero no vayas a un pueblo rascuacho, vete a New York. Y creemos que eso es el llamado de Dios. Es donde Dios lo llame, y como lo llame, y donde es. Amén. Hijo, hija, ella no es la voluntad de Dios. ¿Y tú cómo sabes? Es el que Dios escoge, hermano. Es que no me gusta cómo es la mamá. Es el que Dios escoge, hermano. Amén. Yo digo, hijo, hija, no importa tenga dinero o no tenga dinero, esté guapo o no esté guapo, si es para Dios, si es de Dios, es él, es ella. Amén. Un ejemplo que le pusieron los jóvenes en la iglesia de Ramona, dice que había una abuelita en aquellos tiempos donde los abuelos tenían sentido y razón. Dice que, hijo, ¿te vas a casar? ¿Quién es? Tráeme tu novia. Y dice que la abuela, tan sabia, que al propósito, al entrar la novia a su casa, dice que tiraba una escoba. Y la abuela lo miraba entrar, y si la muchacha pasaba de alto, dice, no es ella. Sí sabe, hermano, que usamos mucho razonamiento humano y no usamos la mente de Dios. Así es. Y creemos que somos bíblicos. Y también decía
que al propósito invitaban a la muchacha y también puso de ejemplo al muchacho. Pero me acuerdo que la muchacha se sentaba a comer y al propósito se ponían de acuerdo y no quitaban los platos. Y si la muchacha se levanta y se va, no es ella. Y el joven pues tenía que ser trabajador, si no, pues no sé. Sí sabe, hermano, que Dios muchas cosas ya los eligió. Sí. Usted ya lo puede comprobar que es la voluntad de Dios. Pero ahorita estoy hablando de cómo Dios escoge ciertas cosas. Muy bien, ya para terminar. ¿Qué debe de ser usted, la iglesia, los que estamos a cargo de un ministerio, cuando veamos que alguien es llamado? Número 1, 1 Samuel 1, hablando de los padres. El pastor lo tocó en la mañana. Bueno. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28. Ahora, hermano, hermana, quien sea, ¿verdad?, que Dios te haya llamado, no rehuses al llamado de Dios. Amén. Usa tus dones y talentos para que Dios se glorifique en ti. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Wow. Una mujer con mucha sabiduría, mucha sabiduría. Yo creo, hermano, que la tendencia del ser humano siempre ha sido pecar, porque desde los tiempos de Noé eran peores en pecado y no había celular. El punto aquí no es celular, hermano, el punto es darle lugar a la carne. Así es. Pero yo creo que esta mujer, hermano, tenía a su hijo y lo cuidaba. Decía, no, mijo, esto no vas a hacer. Me impresiona, hermano, algunos cuando sus hijos empiezan a hacer, o nuestros hijos empiezan a hacer cosas y no les decimos nada. No los estorbamos. Amén, hermano. Esta mujer yo estoy segura que sí le estorbó. Capítulo 3 de ahí mismo, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró, y dice, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hermano, yo como padre quiero que mi hijo le hable al Señor. Quiero que mi hija sea una sierva de Dios, que se case con un cristiano, que herede en el reino, como nos enseñaba el pastor hoy en la mañana. Qué tremenda predicación, hermano. Oro por ellos, pero si Dios tiene otro plan. Hermano, este joven estaba donde debía de estar. Y ya lo habían llamado 3 veces. Y este joven no sabía, ni reconocía, ni sabía quién era que lo estaba llamando. Iba con Elí y le dice, ¿me hablaste? No, vuélvete a dormir. No, yo fui yo. Yo no fui. Si otra vez te llaman, di, tu siervo oye, habla. Ahí se presentó Dios a Samuel y atendió el llamado de Dios de Samuel. Amén. Y le dijo, habla porque tu siervo oye. Qué bendición, hermano, cuando una mujer,
una joven, un jovencito dice, habla porque tu sierva, tu siervo oye. No estoy aquí de embalde. Amén, hermano. No estoy aquí levantando, como nos decía mi papá, no vayas a la escuela si no quieres estudiar, ponte a trabajar en general. Wow. Yo no quiero flojos en mi casa ni inútiles. Amén. Hermano, de verdad, muchos perdemos el tiempo. Y no, o sea, hermano, yo sé, hermano, calentando sillas. Y creemos, hermano, ¿qué le dijo Dios a Saúl? Amén. ¿Qué es más importante? Que se obedezcan Amén. a las palabras de Jehová. Podemos ofrecer $2, $20, $100, $1000. Eso es más fácil que atender el llamado de Dios. Es verdad. ¿Sí o no? Sí. ¿No es mejor que pongas atención y hagas lo que te digo? Amén. A que ofrezcas un montón de carneros y holocaustos. Oh, hermano, el cristianismo Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Usted como padre, el primer punto, ya lo acabamos de ver, cuando usted, padre, ve que su hijo es llamado, no los estorbe. Déjalos que se lo lleven. Deja que vaya en la voluntad de Dios y Él se va a encargar de él, Amén. de ella. No se ponga enfrente de Dios, hermano. Ay, hermano. No seamos alcahuetes, ¿ok? Estorbando los planes de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Muchos jóvenes quisieran ir a las conferencias, pero papá y mamá no quieren. Y no quieren porque pues el líder no me gusta. No quiero porque no quiero. Me cae gordo, me cae esto, está lejos. ¿Para qué? Tengo miedo. Tengo miedo, algo te pasa, guau. Hermano, yo sí veo que mi hijo, yo estoy investigando a mi hijo. En cuanto mire el llamado y que le prende la mecha, hermano, métele leña. Amén. Si está trabajando, hermano, yo le digo, como mi papá me dijo un día, hijo, salte de trabajar y vámonos. Muchas veces, hermano, nosotros nos hemos encargado de estorbarles para que no vayan a la voluntad de Dios. Número 2, ¿qué va a hacer usted? Y específicamente nosotros como líderes, pastores, encargados de un ministerio, cuando veamos a alguien que es llamado por Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la letra, la exhortación y la enseñanza. Aquí Pablo le estaba animando a Timoteo diciendo, Pablo, tú tienes un llamado. Dios te escogió. Dios usó a tu abuela, a tu mamá, Eunice, Eloída. Tú tienes un don de ser un predicador. Y Pablo le estaba diciendo aquí, hijo, predica, Amén. encárgate de leer la Biblia, Amén. ora, predica la palabra, enseña, que nadie desprecie que eres joven. Sé ejemplo. Amén. Tienes un llamado de Dios. Dios te usó, Dios te llamó, Dios te quiere usar. No descuides, dice el 14, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Hermano, nuestro deber es captar y decir, este joven tiene un don.
Es predicador. Yo conozco a varios. Uno de ellos es Eric. Tremendo hombre que enseña, hermano, la palabra de Dios. Amén. Y ese hay que usarlo. Hay que abrirle un ministerio. No sé, hermano, de cualquier otro ministerio. Pero tiene que predicar, hermano. Amén. Yo por eso le doy tiempo que predique. Predica, me ayuda a predicar. Y los jóvenes han sido fortalecidos, hermano, en el evangelio, en la palabra de Dios. Y hermano, pero tenemos que nosotros ayudarles y exhortarles de buen ánimo que lo sigan haciendo. Amén. Eso es nuestro deber. Como padres, no estorbarles, como líderes, animarles y decirles, adelante, hijo. Sigue adelante. Número 3, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 18. Hebreos 13, 18. Ahora esto es para la iglesia, para los que estamos aquí. Dice así la palabra de Dios. El escritor, muchos dicen que es Pablo. Dice, pero que haya sido fue el Espíritu Santo, ¿qué, hermanos? Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Le estaba hablando a una congregación, a un grupo de cristianos, hermanos, y le estaba diciendo, hermanos, quiero que oren por mí. ¿Cuál es su responsabilidad de usted, hermano, de un hombre, de una dama que es llamado por Dios para un lugar específico? Y Dios dice, ahí donde empezamos en Proverbios, hermano, que dice él que va a ser para que habite en sus atrios. Amén. El ministerio que Dios llama es para que maestros, pastores, misioneros, evangelistas, músicos. Amén. Pero Dios te llamó, hermano. Dios te capacita. Como iglesia debemos orar por aquellos líderes. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué pasa ahorita? Pues lo menospreciamos. No me gusta eso. Ni debería. Hermano, ¿te imaginas si hubiera sido Aarón aquí? En estos tiempos, como en aquellos tiempos que se hace un becerro de oro. Lo menospreciaron. Pero Dios dijo, yo lo escogí para que él sea mi sacerdote, les guste o no. Y muchas veces, hermano, menospreciamos a los que Dios escoge. No sabe hablar, no sabe predicar, pero Dios lo está capacitando, hermano. El punto es que ya está atendiendo el llamado de Dios. El punto es que Dios, ese fue humilde y va a atender la voz de Dios y va a estar ahí, lo va a capacitar, le va a enseñar, le va a instruir y al rato, hermano, va a ser algo especial. Y si tú tienes parte en orar por él, por ella, hermano, eso cambiaría las cosas. Que cambiaría nuestra manera de ver las cosas. Debemos de orar por aquellos que Dios levanta y llama. Y no menospreciarlos. Amén. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ahí está otra exhortación, que oremos por aquellos que predican la Biblia. Amén. Por aquellos que Dios ya ha llamado para un ministerio, para que estén enseñando la palabra de Dios. Sí sabe, hermano, que cuando estoy yo comiendo y digo, Señor, bendiga a mis hermanos que ahorita están ganando alma, dales fruto. Porque eso es mi llamado, hermano. Que la iglesia se llene y se lo he... hermano, yo le he dicho muchas veces, pastor, quiero que la iglesia se llene. Y me he esforzado para que la iglesia se llene. Y bueno, Dios ha hecho su voluntad en mí. Yo creo que puede Dios obrar más. El problema siempre va a estar en mí, no en Él. Pero ese es mi deseo, como muchos de ustedes. Amén.
Y hay que orar, hermano, por aquellos que se han levantado y que ustedes lo han escuchado y que quieren ver bendición sobre bendición, que la iglesia se llene, que haya ministerios, que haya más cosas grandes. Debe de orar por ellos. Amén. Esther no ha parado de decir, estoy contenta por la iglesia se llena, estoy contenta por la iglesia se llena. Amén. Romanos 15. Termino con esto. Romanos capítulo 15. Y vamos a ir a donde empezamos. Romanos 15:30. Dice así la palabra de Dios. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué, hermano? Muchas veces, hermano. Yo quiero que la gente venga, hermano, ya no se vaya. Quiero que se quede. Amén. Por eso le dije, pastor, no sé por qué la gente viene y se va, no se queda. Yo quiero que se quede. Se hace un esfuerzo grande, hermano, para atraerlos, ¿sí o no, hermano? Sí. Uno se complica y hasta uno duda de la fe, si uno en verdad va a obrar, hacemos preparativos. La hermana Joyce allá en City Hall, lo miré, hermana, vamos a apoyar. Yo le dije, hermana, no se preocupe, ahorita van a llegar los hermanos, vamos a llenar esto. Amén. Y uno se prepara espiritualmente, invierte dinero, invierte tiempo y parece que no pasa nada, pero hermano, hacemos un gran trabajo, viene, pero hay que seguir. Hay mucho más que hacer, hermano, y uno de ellos es empezar a orar. Amén. A orar. Hay que orar. Sí, hermano. Amén. Salmo 65. Versículo 4. Bienaventurado. No le huyas, hermano. Si tú le tienes miedo a la bendición de Dios, ¿qué haces aquí, hermano? ¿Qué quiere decir bienaventurado? Doblemente bendecido, doblemente dichoso. ¿Sí o no? ¿Eso dice, hermano? ¿Eso quiere decir? Sí, muy feliz. ¿Y por qué no lo atiendes? No te estoy diciendo que dejes tu carrera si no es la voluntad de Dios, pero yo creo que Dios está queriendo que tú empieces a hacer algo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. ¿Y qué es la bendición? Serás saciado. ¿Qué no Cristo vino a dar vida y vida en abundancia? Sí, amén. Amén. Cuando habla de saciar, está hablando de que ya basta, ya no quiero. Aquí va a habitar, hermano. En Apocalipsis habla de columnas. Dice yo los haré columnas en el templo de mi Dios. A los 100 años, hermanos, si Cristo no viene, que recuerden tu nombre, porque tú eras una columna en la iglesia, porque te paraste al llamado de Dios. Hiciste lo que debiste de haber hecho. Amén. No eres más que nadie, solamente fuiste privilegiado que Dios te escogiere, y la otra es que tú hayas atendido al llamado de Dios. Amén, hermano. Oh, es que ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ellos no hacen y yo sí? Hermano, empieza tú. Amén. Tú. Cuando alguien, hermano, veo que se ofende por alguien que no, es un niño. De veras, es un niño. Porque Dios llama de diferentes maneras, hermano. Dios llama de muchas maneras y Dios llama en tiempos diferentes. Y Dios lo va a usar de diferente manera que tú y que yo. Si Dios le habló, hermano. Puse algo aquí. El llamado puede ser a cualquier persona, niño, adolescente, jóvenes, adultos, ancianos, etc.
Y si tú has sido llamado por Dios, recuerda que aquellos que Dios llama o escoge serán bienaventurados. Yo no sé si tú vas a ser como Isaías y decir, heme aquí, envíame. Quiero hacer algo. Pase a orar, hermano. Señor Dios y Padre Celestial, ¿por qué rehusar a la bendición? ¿Qué no nos dice Deuteronomio? Cuando tú dices que nos pone la bendición y la maldición. La maldición cuando no atendemos la palabra y la bendición cuando lo atendemos. Y casi como queriendo ayudarnos, nos recuerdas y nos dices, hijo, escoge la vida, escoge la bendición. Habrá alguien aquí que Dios ha estado llamando en un cierto trabajo específico. A lo mejor no tiene que ser de tiempo completo. Algunos a lo mejor son de tiempo completo, pero no todos. Y hoy es el día que va a levantar su mano y va a decir, Señor, yo no voy a huir de la bendición, pues si es lo que quiero. Si seré saciado del bien, eso es lo que busco. Yo voy a atender al llamado que tú me has hecho o que me has dicho algo específico en mi vida. Lo haré de buena manera. Habrá alguien aquí que dirá, hermano, Dios me ha llamado y voy a levantar mi mano y ya no voy a estar rehusando para que Dios no me deseche, porque seguramente va a haber otro. Yo no quiero ser un inútil, bueno, que no sirva para nada. Quiero ser algo para mi Dios, mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? El llamado es para niños, grandes, adultos, ancianos, jóvenes. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Quiero otra mano. No rehuses al llamado de Dios, hermano. ¿Alguien más? Una persona más. Uno más. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escoger el bien, la bendición, la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.